Martes 28 de enero del 2020, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañará José Valencia, el canciller de la República, y hablamos sobre el informe de la Comisión Interamericana sobre las protestas de octubre, visto desde la perspectiva de un diplomático de experiencia, ex embajador del Ecuador ante la OEA y ex representante permanente de Ecuador ante la CID. También estará Patricio Donoso, segundo vicepresidente de la Asamblea. Donoso es asambleísta de Creo por Pichincha y de la Comisión del Régimen Económico. La ley de simplicidad y progresividad tributaria para Creo fue constitucional. El tratamiento de los tiempos para que entrara en vigencia este año. ¿Y qué pasa con la retroactividad? Lo conversamos. Y también hoy estará en contacto directo Hernán Pérez, jurista, abogado de Diario El Universo, en su reclamo ante la CID, la funcionalidad de la Comisión Interamericana como antesala procesal de la Corte Interamericana, el caso de las protestas y el reclamo de Diario El Universo, lo vamos a revisar. Hasta el próximo jueves, la Comisión de Fiscalización postergó la decisión de si el juicio político contra Diana Tamain pasa al Pleno o no. Y aunque algunos legisladores han expuesto sus posturas, la indecisión del oficialismo deja abierta cualquiera de las opciones. La Comisión de Fiscalización decidió solicitar 5 días más de plazo para definir el futuro de la presidenta del Consejo Nacional Electoral en cuanto a su juicio político. Iniciaron la lectura de un informe de casi 100 páginas y luego tomarán la decisión de si el proceso pasa o no al Pleno. Sin embargo, nosotros aspiramos máximo hasta el día jueves poder aprobar un informe. Pero las posturas se van aclarando. Los 2 votos de Creo van a favor del juicio. ¿Por qué permitió el tráfico de influencias con el señor Loyo? ¿Por qué fue sancionada, en este caso por el Tribunal Contencioso Electoral? ¿Por qué no se hizo la auditoría informática? Sin embargo, necesitan 7 votos de los 13 legisladores de la comisión. El Partido Social Cristiano también confirmó su postura. Y hemos encontrado de que hay muy poca o casi nada de, hablemos así, de indicios de que haya una responsabilidad para llevar este juicio político al plenario. En la bancada de Integración Nacional hay división. Mientras los miembros de Pachacutic dicen que el juicio no debe pasar, hay otros que dicen que sí. Hay algunas notas de demostración de incumplimiento de funciones. Y en todo esto el oficialismo prefiere ser cauto y no tomar aún una decisión. Previo a la decisión tendremos un nuevo bloque para que esta decisión sea consensuada también con la postura del bloque. Nada está dicho entonces en la comisión. El juicio a Diana Tamain tambalea entre el archivo y su paso al Pleno. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi. Buen día, buenos días a todos. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los hechos de violencia en la protesta social de octubre y sus recomendaciones han levantado controversia. Billy Navarrete, del Comité Permanente de Derechos Humanos, señaló lo siguiente. Valoremos eso, este mecanismo rápidamente viene al terreno y recoge pruebas y evidencia de lo actuado de ambos sectores, digamos, de la oposición, de los manifestantes. Incluye también una detallada descripción de los daños de hechos contra la propiedad pública y privada, pero también la integridad física de los agentes de la fuerza pública. José Valencia, canciller, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, qué gusto saludarlo a usted, a los amigos que nos ven por las pantallas de Ecuavisa. Igualmente. La Comisión Interamericana vino al país de inmediato, porque lo aceptó el gobierno o porque le invitó el gobierno. Ahora, ¿por qué el gobierno considera sesgado el informe de la Comisión Interamericana? ¿Por sus recomendaciones acaso? El gobierno invitó a la comisión, esto fue una invitación pública además, porque pensábamos que
lo más pronto que llegue acá una misión de ese organismo, podría de esa forma constatar lo que fueron las terribles jornadas de octubre. Podría constatar la violencia con la que se vivió en varias ciudades del país, las manifestaciones, el incendio de la Contraloría, el ataque a canales de televisión, el corte de agua potable a importantes centros poblados del país, la destrucción de instalaciones petroleras que significaron al país una semana sin poder exportar petróleo. En fin, que vieran también los videos donde se claramente apreciaba el ataque a ambulancias, el disparo de cohetes y bombas incendiarias contra la policía. Todo eso era súper evidente, creo que para el gobierno y para todo el mundo, y queríamos que la misión viese esa situación. ¿Qué era nuestro propósito? Que comprendieran el contexto de violencia que se vivió en el país y de esa manera pudieran apreciar la acción de la fuerza pública y la responsabilidad del Estado para proteger a la ciudadanía y evitar mayores a cientos de miles, si no millones de personas. Por su experiencia como representante permanente adjunto del Ecuador en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra y como ex embajador ante la OEA, que restableció buenas relaciones con la Comisión Interamericana. Además conoce que los reclamos son presentados por violaciones del Estado a los ciudadanos. En este caso también hay violaciones a servidores del Estado, que era el interés del gobierno, porque estos servidores del Estado estaban encargados de proteger el orden público. Ahora, la recomendación a la justicia, función independiente del Estado, para investigar diligentemente, juzgar y sancionar a los responsables de todos los actos de violencia cometidos durante las protestas, es insuficiente. ¿Qué falta en el informe según su entender? En el informe también se aprecia la violencia de los manifestantes, los ataques a la fuerza pública, el secuestrar a 400 policías, el faltar al respeto, y lo digo de una manera muy neutra, a mujeres policías, a servidores públicos. Todo eso se recoge en el informe, pero nos llama muchísimo la atención que las conclusiones se orientan en otro sentido. Y es ahí cuando el Estado ecuatoriano observa que se requiere objetividad. El uso de la fuerza por parte del Estado fue proporcional. ¿Proporcional a qué? A las más tremendas manifestaciones que ha vivido el Ecuador en las últimas décadas. A eso fue proporcional. No se disparó un solo tiro. No hubo ni mucho menos acciones de la policía sistemáticas. Hubo incidentes aislados que el Estado los está investigando y lo hemos reconocido. Desde ese punto de vista nosotros creemos que el informe se queda muy corto, llega solo hasta ciertos puntos nada más. Además que algo muy importante, Alfredo, el Estado ecuatoriano, como todos los estados, tiene la responsabilidad de proteger a la ciudadanía contra actos de violencia. Punto 1. Y punto 2. El derecho de las personas, lo dice la propia Declaración Americana de Derechos Humanos, termina donde empiezan los derechos del resto de la colectividad. Son dos asuntos que atañen ya no al Estado, sino a los derechos humanos en general. Y esos dos puntos importantísimos, lamentablemente, no se tomaron en consideración. Como este es un comunicado inicial con respecto al informe final que en un momento estarán presentando, nosotros aspiramos que sea recogido esto, no porque el Estado lo diga, sino porque es una percepción general de la ciudadanía que quiere únicamente que se esclarezcan los hechos con objetividad, sin concentrarse en ciertas o determinados acontecimientos y perdiendo de vista ese gran contexto de violencia que sufrimos todos los ecuatorianos. Respecto a la orden del gobierno del uso progresivo de la fuerza y los principios básicos de Naciones Unidas y el pertinente Código de Conducta, su aplicación, ¿la investigó la Comisión Interamericana o debe indagarlo la justicia? Tiene que indagar siempre la justicia ecuatoriana en primer lugar. No porque sea la justicia ecuatoriana. En general el sistema interamericano funciona de esa manera. La existencia de supuestas violaciones a la ley deben ser primero establecidas por la ley local, por la justicia nacional, en este caso del Ecuador. Y si hay al respecto alguna queja u observación, entonces puede ir, una vez que se agoten las instancias interiores, al sistema interamericano. Entonces nosotros confiamos que se siga también este proceso, que no se adelanten juicios de valor, que por ejemplo cuando se trata sobre las personas fallecidas en las manifestaciones, no se indague o no se
adscriba al Estado, la responsabilidad por personas que murieron en accidentes de tránsito provocadas precisamente por manifestantes que bloqueaban las vías y que esos bloqueos provocaron los accidentes que acabo de referir, o personas que murieron como fruto de incendios, posiblemente esos incendios iniciados por barreras también incendiadas por los manifestantes. Entonces, un objetivo informe se requiere sobre la base de las determinaciones de la justicia ecuatoriana y una mirada global de lo que aconteció en esas jornadas de octubre, que estoy seguro que ningún ecuatoriano quiere que se vuelvan a repetir. Después de una década de dictadura que metió la mano a la justicia, esta debe ser reforzada. Debe hacerlo la Comisión de Expertos de Naciones Unidas, pero fue constituida como asesora del Ejecutivo al que tiene que investigar sobre la Fiscalía, que tiene que investigar la Fiscalía y juzgar por su parte la justicia. Ahora, y esa comisión, pero ya tiene extinguido su tiempo de duración, se la va a reactivar y si se lo hace, solo será como asesora del Ejecutivo. Ha sido prorrogada la vigencia de la Comisión de Expertos Internacionales y lo ha sido porque la constitución de la misma enfrentó obstáculos inesperados. En primer lugar, cuando el gobierno había decidido nombrar esta comisión en calidad de asesora para facilitar el flujo de recursos, los comisionados, y nosotros lo entendemos perfectamente, prefirieron tener una total autonomía. Entonces hubo que buscar otro modelo a fin de que esa autonomía se pueda concretar, como lo hicimos conversando con Naciones Unidas a fin de que Naciones Unidas acoja a esta comisión de expertos. En eso pero hemos ellos quedado prepararon un reglamento que debe ser aprobado. El reglamento, ¿cuándo se aprueba esa independencia, digamos? Tiene que aprobarse ese reglamento, pero antes de eso tiene que la comisión contar con fondos, porque si no hay recursos no podría en realidad funcionar, sería como letra escrita sobre el papel. Y el ¿Pero Estado los fondos serán ecuatoriano... del gobierno o serán de la comunidad internacional? No, del gobierno. El Ecuador ya ha facilitado, ya ha transferido este momento, está en la sede de la Organización de Naciones Unidas en Viena, $1 millón enviado, transferido para por el Estado ecuatoriano, pero quien administrará esos recursos es la Organización de las Naciones Unidas para el Delito y la Droga, que es la que se encarga de luchar contra temas anticorrupción. En ese punto están. Este momento es necesario que la Comisión de Expertos y Naciones Unidas acuerden en un proyecto a fin de que fluyan o que puedan fluir esos recursos a la Comisión. El Estado ecuatoriano ha hecho su parte y lo ha hecho, creo yo, de una manera expedita. Hay estos temas administrativos que ya no dependen solamente de nosotros, sino de esos entendimientos que haya entre los expertos, las Naciones Unidas, en el establecimiento del proyecto que le acabo de comentar. José Valencia, Canciller de la República, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias también y buenos días. Buenos días. Estefi. Nos vamos a ir a una pausa y cuando regresemos estará Patricio Donoso, el segundo vicepresidente de la Asamblea y miembro de la Comisión del Régimen Económico. La demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria. ¿Por qué cree o apoya su vigencia? Manténgase en nuestra sintonía. Patricio Donoso, vocal del CAL por Creo, segundo vicepresidente de la Asamblea y miembro de la Comisión del Régimen Económico. Bienvenido a Contacto Directo. Stephanie, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Buenos días también. Sobre las demandas de inconstitucionalidad que se han presentado en contra de esa ley tributaria aprobada en la Asamblea. Uno, la Cámara de Comercio de Quito, en contra de la disposición quinta, la que está relacionada con el cobro de impuestos a la renta de dividendos a empresas extranjeras y también sobre la contribución de las empresas que facturan más de $1 millón. Y luego el Partido Social Cristiano con una denuncia de forma y de fondo. Escuchemos lo que nos dijo aquí Vicente Almeida del PSC. Violando flagrantemente de fondo y de forma la Constitución de la República. Y hablando de la forma del artículo 138 y del artículo 64 de la Constitución, donde expresamente habla que se debió haber esperado los 30 días que manda la ley para que pueda el Pleno conocer y resolver la objeción novena que vetó el presidente de la República, que vino en el veto del presidente de la República, y de fondo el artículo 300 de la Constitución, que habla sobre la retroactividad
de las normas tributarias, usted vea la ley en las normas tributarias, y del artículo 82 de la Constitución, que habla sobre la seguridad jurídica. Sobre lo primero, asambleísta, que no se cumplieron los tiempos, que hicieron todo al apuro para que esto entre al registro oficial el último día posible, el 31 de diciembre, sin esperar los 30 días. El día 30 de diciembre tuvimos una sesión convocados precisamente para tratar la parte final de este proyecto de ley. Debo recordarle a la opinión pública que en la Comisión de Régimen Económico, de la cual yo formo parte, tuvimos voto unánime, incluidos todos los movimientos y partidos políticos que conformamos la misma. 3 de Alianza País, 3 del correísmo, 2 socialcristianos, 2 de Creo, entre los cuales estoy yo, 1 del BIN y 2 del BADI. Eso por un lado. Y por otro lado, al inicio de su pregunta me hacía referencia a las contribuciones. Mire, 2 pretéritos hechos que se dieron. Cuando la guerra del CENEPA, el presidente Durán Ballén estableció contribuciones a través de una ley para enfrentar la guerra. Hace poco nomás, el expresidente Correa, cuando tuvimos el terremoto de Manabí y Esmeraldas el 16 de abril del 2016, se establecieron contribuciones especiales en los salarios de los funcionarios de todo orden. Por tanto, esto de las contribuciones no es jamás inconstitucional, porque pasa de acuerdo a la ley, porque es aprobada por quien emite una ley, por quien promulga la ley, que es, por supuesto, el Poder Legislativo, con la aprobación, por supuesto, del Poder Ejecutivo como co-legislador. Claro, Eso ahora partiendo solamente en ese ejemplo, cuando hablamos de la contribución por estos casos excepcionales, usted cita un ejemplo de una guerra o estamos hablando del terremoto. En este caso, para que sea una contribución especial, como se la va a dar, digamos, la razón. 2 razones. Una, el riesgo país, Stephanie, se disparó de 700 puntos a 1.400 puntos, lo cual es gravísimo para la economía ecuatoriana en un país dolarizado. Esto significa que los créditos internacionales... No es la primera vez que pasa. Claro, por supuesto, a 1.400 puntos jamás. Camino a Venezuela, pues 1.400 puntos de riesgo país significa que los créditos internacionales tendrán un encarecimiento de 14% por sobre la tasa internacional así llamada. Y la segunda, romper los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Y yo sí soy de aquellos, y lo he dicho siempre desde la presidencia del Comité Empresarial Ecuatoriano, aquí en este canal y en todos los medios, yo sí estoy de acuerdo en regresar a tener acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, porque los multilaterales de crédito nos dan créditos al 2-3%, no como los chinos al 11%, ahora, a 20 años lo que plazo. está un poco en discusión con esta demanda, y vale la pena porque parecería un tema de fechas minucioso, pero la consecuencia de eso es desde cuándo se lo va a aplicar. Y entonces lo que está argumentando el PSC es que la Asamblea se pronunció sobre esa objeción parcial del Ejecutivo el 17 de diciembre, luego que en sesión ni se allanaron ni se ratificaron sobre la objeción parcial, por eso sometieron una votación, la ratificación no fue aprobada, tampoco en reconsideración, y entonces que según el artículo 136 y 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se debería entender el allanamiento tácito una vez que culmine el plazo de los 30 días, que el día al que usted hace referencia tampoco ese tema se tocó, y entonces que si faltaba 30 días no podían el 30 mandar para que el 31 ya esté en el registro oficial. Y la consecuencia de ello, para que quede claro para nuestra audiencia, es que una cosa es que aplique desde el año 2021 y luego desde el 2020, con esa diferencia de un día de cuando lo metían al registro oficial. Hay que aclarar algo, el 30 de diciembre no estábamos tratando en segundo debate una ley, Stephanie, estábamos tratando un veto parcial. Y cuando se trata un veto parcial, la ley será ley por una vía o por otra. La disyuntiva era si entra en vigencia el 30 de diciembre del 2019 o en enero del 2020. Hubiese sido muy grave para el país que entre en el 2020, pues no se pueden aplicar incluso las contribuciones a las que hemos hecho referencia, sino en el 2021. Por tanto, era inoperativa la ley que fue votada en forma unánime en la Comisión de Régimen Económico. Por eso es que con responsabilidad nos reunimos el 30 de diciembre y establecimos que su vigencia sea inmediata, a fin de que puedan
Por ejemplo, eliminarse el anticipo del impuesto a la renta, por lo cual hemos luchado los verdaderos emprendedores durante años, eliminar esa absurda figura del anticipo del impuesto a la renta que ocasionó graves daños, sobre todo a las empresas medianas y pequeñas, que incluso, Stephanie, tuvieron que endeudarse incluso al chulco para poder pagar un anticipo de una renta que quizás nunca hubo, porque la remisión de intereses, recargos y multas para los jóvenes becarios era imprescindible ayudarles, porque era imprescindible establecer IVA cero a los tractores de hasta 300 y por caballos eso de le fuerza quiero para preguntar apoyar al sector después, agropecuario. ¿qué pasa con estas demandas de inconstitucionalidad, si en efecto así lo determina la Corte, con aquellos aspectos positivos de la ley versus aquellos que se están hoy demandando? Porque el tema de la irretroactividad es importante, es decir, los impuestos no pueden ser retroactivos. Las empresas, los trabajadores trabajan bajo ciertas condiciones previstas para ese año. Creo, de hecho, su movimiento ha sido el primero en denunciar los graves defectos de la inseguridad jurídica. Pero si no fuera eso, en teoría, los impuestos, para que no sean retroactivos, como manda el artículo 300 de la Constitución, deben aplicar a partir del año fiscal siguiente al que la ley entra en vigencia. Por eso es que insisto en el tema de que si entraba un día después, el 1 del 2020, era ya para el 2021, pero lo pasaron el 31 del 2019. ¿Ya aplica para el 2020? No, Stephanie. Si se hubiese aprobado en el 2020 era retroactivo, porque estamos refiriéndonos a ingresos y rentabilidad producida en el 2019. Se aprobó en el 2019, por lo tanto correcto, no hay el último esa día del retroactividad. 2019. Por eso digo, no le están haciendo trampa al principio. No le hacemos trampa a nadie, en el sentido de que la ley fue tratada desde el 18 de octubre del 2019, con un veto parcial tratado en forma definitiva en el 2019, diciembre, cierto es, pero diciembre es parte del año 2019, sin duda alguna. Por tanto, no hay tal retroactividad, por un lado. Por otro lado, es evidente que la situación económica del país tenía dos disyuntivas, o esto o deuda, o más deuda, y nosotros estamos en contra y nosotros impugnamos más deuda, porque esa deuda tiene que pagarla nuestros hijos, incluso nuestros nietos. Por tanto, la responsabilidad llevaba a que se aprobara, debía aprobarse antes de que concluya el año, precisamente para eliminar aquellos peros que usted hace referencia, por un lado, y por otro lado, ya el florón no está en nuestras manos, de nuestras manos ya pasó, está en la Corte Constitucional. Y yo soy muy respetuoso de lo que hagan otras funciones, en este caso la Corte Constitucional. Ahora, sobre lo Hemos primero que cumplido con usted nuestro deber. decía, asambleísta, que estos intentos del Ejecutivo, claro, vienen con venia de la Asamblea para permitir que pase, de hecho, como lo planteó el Ejecutivo en esos puntos, pero responden a una necesidad que tiene el gobierno de recaudar ya en el 2020 esos 600 millones de dólares estimados. Si no lo hace por esta vía, ¿lo hará con más deudas o qué alternativas han barajado incluso los grupos que hoy se están oponiendo a más impuestos para en el 2020 lograr generar más ingresos? Si no se cubre esa brecha fiscal, por lo menos en alguna medida, Stephanie, por supuesto que tendrá el gobierno, me imagino yo, que echar mano de más deuda. Por eso es bueno la participación del Fondo Monetario Internacional, porque se contraen deudas con los multilaterales al 2 y 3% a 20 años plazo, con 9 años de gracia y con facilidades, por supuesto, y no con los chinos que nos cobraban en el régimen anterior el 10 y hasta el 11%. Por eso es bueno cuidar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo he sido siempre partidario de los multilaterales de crédito. Por eso es que teníamos que actuar con responsabilidad y aprobar el veto, no en segundo debate, el veto en diciembre del año pasado. Cuando se trata de un veto, y esto es importante que la opinión pública tenga claro, o la ley será ley, ya sea porque va con la opción del 2019 o el 2020, pero la ley ya era ley, porque estábamos tratando un veto, ya sea con participación del legislativo con 91 votos, o ya sea por la vía del allanamiento. Hay que ser responsables. Las demandas ya están en manos ahora de la Corte Constitucional. Claro. Patricio Donoso, el segundo vicepresidente de la Asamblea, hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A usted muchas gracias, Estefan. 7:30. Vamos a una pausa y al volver estará Hernán Pérez Luz, jurista, abogado de Diario El Universo, en su reclamo ante la CID, la Comisión Interamericana, como antesala de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el ámbito de sus atribuciones como defensora de los derechos humanos frente a los abusos del Estado. Ya regresamos. Las violaciones a los derechos humanos son generalmente del Estado o de personas privadas en uso legítimo o ilegítimo del poder estatal.
o de personas privadas contra servidores del Estado. Pero el Estado como tal carece de derechos humanos. Hernán Pérez, procurador judicial del Universo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, gracias por la invitación. En el caso del diario El Universo, que escandalizó por sus características a la comunidad internacional, ¿qué tipo de violación se perpetró? Bueno, de acuerdo al informe de la Comisión Interamericana, básicamente son dos las violaciones de dos cláusulas importantes del tratado. La una es la violación a la libertad de expresión y la otra la violación al debido proceso. La primera obviamente es la más conocida, la que tiene mayor trascendencia, digamos, va a tener mayor trascendencia, esperemos, en la comunidad regional, que tiene que ver con el uso desproporcionado, el uso del derecho penal para responder a críticas de los periodistas. Básicamente la esencia es si el uso de la justicia penal para responder a críticas de los periodistas es compatible o no con el Tratado de Derechos Humanos. Y la otra, la comisión cayó en cuenta, obviamente, de la serie de abusos procesales, de la corrupción judicial que estuvo bañada este caso, promovida obviamente por el expresidente Correa y secundada por el Consejo de la Judicatura, por el juez de primera instancia, recordemos el famoso juez Paredes, la Corte de Apelaciones de Guayaquil y luego la Corte Suprema, la Corte Nacional, que se hicieron de la vista gorda de un caso de corrupción. Bueno, esas dos son las dos violaciones que ha aceptado en su informe la Comisión Interamericana. Los regímenes dictatoriales o de facto usualmente son juzgados por sus violaciones en la Corte Interamericana cuando han cesado en el poder. Dentro de este contexto, ¿cuál es la competencia y cuáles son las atribuciones de la Comisión Interamericana que vemos que siempre está en un vaivén? Bueno, a ver, los casos se demoran, lamentablemente. La justicia de derechos humanos es una pena decirlo, pero es muy lenta y básicamente por la falta de recursos que tiene el sistema interamericano. Lo ideal sería pues que actúe como un arbitraje comercial en la que es básicamente 1 o 2 años. En materia de derechos humanos hay todo un proceso. Recordemos además que la justicia del sistema interamericano de derechos humanos no reemplaza a la justicia local, es subsidiaria, es luego de agotar los recursos internos es que uno acude a la instancia internacional, ¿verdad? Entonces, eso causa la demora y que, como usted bien dice, pues generalmente coincide que es al final de las dictaduras es que comienzan a aflorar estos casos. Pero además, los gobiernos abusivos, en definitiva, son juzgados cuando han dejado el poder y se llama crimen de Estado a las fechorías de sus malos servidores que son sancionadas con indemnizaciones a las víctimas, que seguramente las merecen, pero que las paga el Estado, es decir, el dinero de la sociedad ofendida. La reclamación del Universo a la Corte Interamericana, concretamente, ¿qué es lo que pide? Nosotros, en el caso del Universo, básicamente se pide una decisión, una sentencia que siente jurisprudencia al nivel regional, básicamente en el tema de libertad de expresión. Ese ha sido el motor, el norte que ha llevado esta causa. Es verdad que se pudo haber llegado quizás a un acuerdo con el gobierno actual sobre el tema de indemnizaciones, pero realmente los señores Pérez y el señor Palacio lo que han preferido es mover este caso a la instancia jurisdiccional en búsqueda de que una sentencia de la Corte Interamericana, en este caso, se una a las que ya existen hoy en día, a la jurisprudencia que ya existe sobre el tema de libertad de expresión. Es verdad que luego habrá un procedimiento para las reparaciones económicas, pero estas reparaciones económicas, la Corte Interamericana, el sistema no son realmente reparaciones mayúsculas, digamos, no es un caso, repito, no es un conflicto de inversiones o un conflicto comercial. En el caso del señor Palacio, obviamente que hubo una afectación muy grave a su plan de vida. En el caso de los señores Pérez, un poco menor, pero hay que hacer unas compensaciones económicas, evidentemente,
y generalmente la hacen a través de un sistema de peritajes que será materia más adelante, no está en momentos de definir. El orden público también está protegido en la Convención Americana de Derechos Humanos. Defender el orden público es obligación del Estado. La Comisión Interamericana, en su informe respecto a los disturbios de octubre, ¿debió reconocer ese derecho del gobierno o lo desconoce? Yo creo que debió reconocerlo y de alguna manera lo recoge, no de una manera como se hubiera esperado, pero sí hay pasajes del informe de la comisión que deben ser visibilizados, ¿no?, por el gobierno especialmente, en la que sí se apunta al menos sobre los hechos de violencia que se expresaron en estas manifestaciones y que pues condujo a la represión, que en ese caso sí se le pone mayor énfasis. Pero como usted bien dice, en la convención hay reiterados menciones en varios artículos de la convención, en la que el orden público, ¿verdad?, la obligación del orden público existe como una atribución del Estado legítima. Es una atribución legítima, no es algo que está proscrito por la Convención Interamericana. En varias de las garantías... También incluso en la libertad de expresión, ¿no? Incluso en la libertad de expresión hay un límite al ejercicio de la libertad de expresión, que es el orden público. Mire usted, una libertad tan importante como el orden público, la propia convención, el propio Pacto de San José, existe una limitación al ejercicio de eso. No se diga al de la protesta, que es un derecho legítimo, y a otro tipo de derechos, como el derecho a la propiedad, por ejemplo, también. En el caso del vandalismo en la protesta social de octubre, la Comisión Interamericana recomienda a la justicia investigar y sancionar la violencia contra servidores del Estado, pero no se pronuncia sobre el aspecto político de ese vandalismo. ¿Es usual en los pronunciamientos de la Comisión abstraerse del aspecto político? Probablemente sí. Y hay que tomar en cuenta que esta es una investigación que hizo la Comisión, invitada por el gobierno, hay que reconocer ese mérito. Otros gobiernos no solamente que no le invitan, sino que prohíben el ingreso de comisiones como esta. Pero realmente yo lo que veo ahí es que los señores que se reclaman ahora como víctimas deben iniciar en el Ecuador, las acciones judiciales tendientes a probar los daños que supuestamente han resultado, y ahí introducir las pruebas y esperar que el gobierno, obviamente el Estado, se defienda en las Cortes Nacionales primero, y luego veremos si es necesario ir, o verán ellos, digamos, las llamadas víctimas, a ir a las instancias internacionales. Pero el informe de la Comisión no es una prueba plena, no es realmente, le han dado obviamente lo han magnificado, pero eso no es una evidencia clara. Estuvo aquí apenas pocos días, no recogió el criterio de muchas de las víctimas realmente, como fue el caso de lo que sucedió en la ciudad de Ambato, ignoró muchos eventos, tuvo poco tiempo, así que yo creo que ese informe realmente no es un informe determinante. Las personas que se consideren víctimas deberán iniciar acciones en el Ecuador primero y agotarle los recursos. Ahora, para cerrar, respecto a la afirmación del canciller esta mañana de que la Comisión de Expertos de Naciones Unidas contra la corrupción se ha prorrogado, pero que está funcionando con fondos del gobierno, es una promesa de campaña de Lenín Moreno, que ya tiene 4 años. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, es una lástima, ¿no?, que ya estamos casi al finalizar el gobierno y una promesa de campaña, y curiosamente una promesa de campaña hecha por el presidente Moreno a la semana de que fue una promesa de campaña hecha por el otro contendor en ese momento, el señor Lasso. Es decir, este fue uno de los pocos casos en la historia del Ecuador en que los dos contendores de la segunda vuelta coincidieron al menos en ofrecernos esta comisión. Esa comisión, a lo que ha dicho el canciller, prácticamente no es ni de lejos el reflejo de lo que se prometió y sobre todo de lo que necesita el país. El país no necesita comisiones financiadas por el propio. Esa asignación verse mermada o será materia fácilmente de control, más aún si se la adscribe a la presidencia de la República.
Hernán Pérez, gracias por participar en Contacto Directo. Gracias por la invitación. Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes también, gracias, su confianza y sintonía. Nos vemos mañana, Alfredo. Mañana continuamos en Contacto Directo, rayando la desinformación. Buenos días.